Las rutas metabólicas son un conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de las células, ya que permite transformar sustancias para obtener energía, sintetizar moléculas necesarias o almacenar nutrientes. Estas reacciones están organizadas y reguladas por enzimas específicas, de manera que los productos de una reacción funcionan como sustratos de la siguiente. El metabolismo celular se divide en dos grandes procesos, el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo comprende las rutas encargadas de degradar moléculas complejas como carbohidratos, lípidos, proteínas, liberando energía en forma de ATP. Por otro lado, el anabolismo utiliza esa energía para sintetizar moléculas complejas para el crecimiento, respiración y almacenamiento de energía. En la glucólisis, una molécula de glucosa de 6 carbonos se degrada en dos moléculas de piruvato de 3 carbonos para obtener energía. Primero la glucosa entra a la célula y la enzima hexoquinasa de la fosforila utilizando un ATP para formar glucosa 6-fosfato. Esta fosforilación evita que la glucosa salga de la célula. Después la glucosa 6-fosfato se transforma en fructosa 6-fosfato mediante la fosfoglucosa isomerasa. Luego la fosfofructoquinasa 1 agrega otro fosfato usando ATP y forma fructosa 1,6-bifosfato. Esta es la principal enzima reguladora de la glucólisis. La fructosa 1,6-bifosfato se divide en dos moléculas de 3 carbonos, gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. La dihidroxiacetona fosfato puede convertirse también en gliceraldehído 3-fosfato. Después cada gliceraldehído 3-fosfato se oxida mediante la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa produciendo NDH. Posteriormente ocurren reacciones donde se genera ATP por fosforilación a nivel de sustrato. Finalmente el fosfoenolpiruvato se convierte en piruvato gracias a la piruvatoquinasa produciendo ATP. El resultado final de la glucólisis son dos moléculas de piruvato con 2 ATP netos y 2 NADH. La glucogénesis es la ruta encargada de formar glucosa cuando el organismo tiene bajos niveles de azúcar. Inicia a partir de piruvato, lactato, glicerol o aminoácidos. Primero el piruvato entra a la mitocondria y la piruvato carboxilasa lo convierte en oxaloacetato utilizando ATP y dióxido de carbono. Después el oxaloacetato se transforma en fosfoenolpiruvato mediante la PEP carboxiquinasa utilizando GTP. A partir de ahí ocurren varias reacciones inversas a la glucólisis hasta formar fructosa 1,6-bifosfato. Luego la fructosa 1,6-bifosfata elimina un fosfato y produce fructosa 6-fosfato. Finalmente la glucosa 6-fosfata elimina el último fosfato y se libera glucosa libre. A esta vía consume ATP y GTP porque requiere energía para sintetizar la glucosa. La vía de las pentosas fosfato inicia con glucosa 6-fosfato y tiene como función principal producir NADHP y ribosa 5-fosfato. En la fase oxidativa, la glucosa 6-fosfato es oxidada por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, produciendo NADPH. Después se forma 6-fosfogluconato y posteriormente ribulosa 5-fosfato liberando dióxido de carbono y produciendo otro NADPH. Con la fase no oxidativa, la ribulosa 5-fosfato se convierte en ribosa 5-fosfato y silulosa 5-fosfato. Las enzimas transcetolasa y transaldoasa transfieren fragmentos de carbono para formar intermediarios que pueden regenerar a la glucólisis. La glucogénesis permite almacenar glucosa de forma de glucógeno. Primero la glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa 1-fosfato mediante la fosfoglucomutasa. Después la UDP, glucosa pirofosforilasa, une glucosa 1-fosfato con la UTP formando UDP glucosa. Finalmente el glucógeno sintasa agrega las unidades de glucosa al glucógeno mediante enlaces glucosídicos
De esta manera el organismo almacena energía para utilizarla posteriormente. La glucogenólisis ocurre cuando el organismo necesita liberar glucosa almacenada. La glucógeno-fosforilasa rompe los enlaces del glucógeno liberado glucosa 1-fosfato. Después la glucosa 1-fosfato se transforma en glucosa 6-fosfato. En hígado, la glucosa 6-fosfato puede liberar glucosa libre hacia la sangre. En la beta oxidación, los ácidos grasos se degradan dentro de la mitocondria. Primero los ácidos grasos se activan formando acetil-CoA, después pasan por varias reacciones donde se produce FADH2, NADH2 y acetil-CoA. El acetil-CoA entra al ciclo de Krebs y las moléculas reducidas participan en la cadena respiratoria. En la cetogénesis, el exceso de acetil-CoA se utiliza para formar cuerpos cetónicos. Primero se forma acetil-CoA y posteriormente se forma HMG-CoA. Después se produce acetato y beta-hidroxibutirato que funcionan como fuente alternativa de energía. El ciclo de Krebs, también llamado ciclo del ácido cítrico, ocurre en la matriz mitocondrial y es una de las rutas más importantes del metabolismo energético. Su función principal es oxidar el acetil-CoA para producir moléculas con alta energía como NADH y FADH2, que posteriormente serán utilizadas en la cadena de transporte de electrones para generar ATP. El ciclo inicia cuando acetil-CoA, que contiene 2 carbonos, se une con oxaloacetato, que contiene 4 carbonos, mediante la enzima citrato sintasa, formando citrato de 6 carbonos. Después el citrato se convierte en cis-aconitato y posteriormente en isocitrato gracias a la enzima aconitasa. El isocitrato pasa por una descarboxilación oxidativa mediante la isocitrato deshidrogenasa, produciendo alfa-cetoglutarato, dióxido de carbono y NADH. Esta es una de las principales enzimas reguladoras del ciclo. Posteriormente, el alfa-cetoglutarato se transforma en acetil-CoA mediante la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. En esta reacción también se libera dióxido de carbono y se produce NADH. El sucil-CoA se convierte en succinato gracias a la sucil-CoA sintetasa. Durante esta reacción se genera GTP, que puede transformarse a ATP. Después el succinato se oxida a fumarato mediante la succinato deshidrogenasa, produciendo FADH2. Esta enzima también participa en la cadena de transporte electrónico como complejo 2. El fumarato se hidrata y se transforma en malato mediante la fumarasa. Finalmente, el malato se oxida a oxaloacetato por acción de la malato deshidrogenasa, produciendo NADH. El oxaloacetato regenerado puede volver a unirse con otro acetil-CoA para reiniciar su ciclo. Por cada molécula de acetil-CoA que entra en el ciclo de Krebs se producen 3 NADH, un FADH2 y un GTP o ATP, además de liberar 2 moléculas de dióxido de carbono. La cadena de transporte electrónico ocurre en la membrana interna mitocondrial. El NADH entrega electrones al complejo 1 y el FADH2 al complejo 2. Los electrones viajan por ubiquinona hacia el complejo 3 y posteriormente por citocromo C hacia el complejo 4. Durante el transporte de electrones, varios complejos bombean protones hacia el espacio intermembranal. Esto genera un gradiente de protones. Finalmente, los protones regresan por la ATP sintasa y la energía liberada se utiliza para formar ATP. El oxígeno recibe a los electrones al final de la cadena y junto con los protones forman agua. Finalmente, el ciclo de la urea elimina el amonio tóxico generado durante el metabolismo de aminoácidos. Primero, el amonio y bicarbonato forman carbomoil fosfato utilizando ATP. Después el carbomoil fosfato se une con orinitina formando citrulina. La citrulina sale al citoplasma y se combina con asparpato formando argininosucinato. Posteriormente el argininosucinato se divide formando fumarato y arginina. Finalmente la arginina se rompe mediante aginasa formando urea y regenerando ornitina. La urea se elimina posteriormente por la orina.